Shalom, bendiciones. Estamos nuevamente estudiando la lectura semanal que nos corresponde el día de hoy. Es muy interesante la lectura semanal que nos toca concerniente a la vida de Sara. Muy impresionante, hay mucha información donde vamos a mirar lo que es la vida de Sara, toda su vida, la trayectoria de su vida, y vamos a aprender mucho también. Tal vez son pocos los pasajes de las escrituras a leer, pero bastante información para poder agarrar mucho ejemplo, mucha reflexión en esta parasha. Así es que les invito a que vamos a ver rápidamente lo que es la lectura de ahora, que nos toca leer, y qué es lo que el Padre nos tiene preparados basado a esta enseñanza de esta semana. Muy interesante la lectura de ahora. La parashá de ahora es Hayei Sara, la vida de Sara. O sea, lo que vivió Sara, la trayectoria de Sara, su recorrido. Muy interesante. Y los pasajes a leer son los siguientes. La lectura de la Torá, los 5 libros de Moshe, es en Génesis, Bereshit 23, versículo 1 hasta el capítulo 25, versículo 18. Es lo que corresponde con los libros de Moshe, de la Torá. Y la Haftará tocó en Malachim Aleph, Primera de Reyes 1, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 31. Ese es la Haftará, libro profético de la lectura semanal, que corresponde a la vida de Sara. Y en el Brit Hadashah, o el Pacto Renovado, o el Nuevo Testamento, es el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 19 al 22, y capítulo 27, versículo 3 hasta el 10. Y también tenemos Lucas, el libro de Lucas, capítulo 9, 57 hasta el 62. Esto es lo a leer, lo que hay que leer para entender lo que es la vida de Sara, la lectura semanal de lo que es la vida de Sara. Ok, vamos a mirar rapidito lo que es la vida de Sara. Lo vamos a concretar un poco, a limitarlo, porque es muy extensivo esto, mucha enseñanza. Sara, ya sabemos que era hija de Nahor, ¿verdad? Lo dice en el libro de Génesis 20:12, era la hija de Nahor. También Sara no podía tener hijos, ya sabemos que era estéril. Okay, porque no era Abraham el estéril, porque Abraham tuvo hijo con Agar, era con Sara que no pudo. Entonces, en Génesis 11:30 nos habla de que Sara pues no podía tener hijos. Esta es toda la historia toda la vida de Sara. Sara tenía 89 años cuando los mensajeros la visitaron a ella para darle la promesa que iba a ver en ella. Y ella tenía 90 años cuando dio a luz a su primer hijo, a Isaac. A los 89 años, los ángeles le visitaron y podemos ver que 10 años más tarde, la promesa que los mensajeros le hicieron a Sara, a Abraham, que Sara iba a dar a luz un hijo, se cumplió 10 años más tarde, ¿verdad? Y también eso lo vemos en Génesis 17:17. La promesa cumplida. A los 90 años da a luz su primogénito hijo Isaac, ¿verdad? También Sara tenía 127 años cuando ella pues murió. Eso está en Génesis 23:1. Interesante los años de ella, concerniente a 127 años que logró vivir. Es un número muy bastante avanzado, muy grande, y mucho que aprender de ese número, 127 años de Sara. También cuando muere fue enterrada en la cueva o en las montañas de Macpelach, un territorio que Abraham compró. Está junto al campo de Mamre en Hebrón. Okay, eso lo podemos leer en el libro de Bereshit, Génesis 23, 19 al 20. Si podemos ver, Sara fue una mujer que vivió conforme a la voluntad del Eterno, muy sometida a su esposo, Abraham, muy obediente.
Y por lo consiguiente, pues también hay mucho que aprender de ella, que el apóstol Pablo y los demás apóstoles hablan de que ella es una mujer ejemplar para las mujeres de ahora, de cómo las jóvenes también deben de comportarse. Pero vamos a ver ahora que ya el Isaac, el hijo de Sara, ya está grande, ya está listo para tener esposa. Ya está listo. Entonces vamos a ver este tema de una esposa para Isaac. Buscando una esposa para Isaac. Vamos a ir a buscarla. Vamos a ir con Eleazar, el criado de Abraham, a ver qué es lo que encontramos. El libro de Génesis 24, capítulo 24, del 1 al 4, dice lo siguiente. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Okay. Y dijo Abraham a un criado suyo, que era el más viejo de su casa, okay, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Y le dijo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y yo te haré que jures, o sea, que hagas juramento por Adonai, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Este era el juramento que hace Abraham a Eliezer. Entonces Eliezer tiene que cumplir con este juramento para poder traer una esposa para Isaac. Tiene que cumplir con esto. Vamos a avanzar. Las dos promesas que se compromete Eliezer con Abraham son las siguientes. Una le dijo, no tomarás mujer para mi hijo de esta tierra cananea donde yo vivo. La primera promesa, prométeme que no vas a agarrar una hija cananea de las que están aquí en Canaán para mi hijo. Entonces, eso está en Génesis 24, verso 3. En adelante dice, y te haré que jures, que hagas juramento por Adonai, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Y para que me entiendas, son las cuales yo habito en Canaán, porque él habitaba en Canaán. Entonces, ese era el primer juramento, que no fuera una mujer cananea, sino que una mujer de su parentela, de donde él salió. Ok, número 2. No llevarás a Isaac de regreso a Ur de los Caldeos, o sea, a Babilonia. No quiero que vaya mi hijo a buscar su esposa allá. Es la esposa la que tiene que venir aquí, ¿ok? A las tierras que Adonai me prometió y que me iba a dar. Bueno, Génesis 24, versículos 6 al 8 dice lo siguiente. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Serás libre del juramento que te he dado. Pero si no, no vuelvas allá a mi hijo. Pero de lo que sea, guárdate de que no vuelvas a mi hijo para allá, a Ur de los Caldeos. Que no vaya para allá. Pero ella sí tiene que venir, salir de Ur de los Caldeos y venir en pos de su novio. ¿Okay? Pero si ella no quiere venir, dice, no quiere salir de Babilonia, pues el juramento, pues tú eres libre del juramento. Impresionante. Bueno, el criado llega a su destino. Este Eliezer, criado de Abraham, preparó 10 camellos de los camellos de su amo y todo lo bueno que tenía Abraham, oro, plata y vestiduras finas. Y se encamina para aquel lugar, o sea, Ur de los Caldeos, a buscar la novia preparada para su novio Isaac. Entonces, aquí estamos viendo ya cómo el criado ha llegado a Ur de los Caldeos, pero él todavía no sabe cuál es esa joven, la cual tiene que él tomar como la prometida para su señor, su amo, para Isaac. Entonces aquí tiene que él, de todas las mujeres que llegaban, él tenía que saber cuál de todas aquellas era la elegida. Ok. ¿Cómo reconocer la novia? Muy, muy interesante. ¿Cómo reconocerla? Vamos a ver en Génesis capítulo 24, versículo 13 en adelante, cómo reconocerla, cuál es la señal. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua.
Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con tu siervo, con mi señor. Ok, la novia tenía que tener un buen corazón para comenzar, tiene que tener buenas obras y tiene que sustentar al necesitado. Esas eran las cualidades que este siervo buscaba en aquella mujer o en aquella doncella para que forme parte de la novia de Isaac o la prometida de Isaac. 2. La novia tiene que ser trabajadora, no perezosa, sino que tiene que ser de buen ánimo para poder pues calificar como la novia de Isaac. O sea, yo tengo que ver si está dispuesta a auxiliar al necesitado, ayudar, porque si es una persona caprichosa, enojada, violenta, esa no califica. Tiene que ser una doncella de buen corazón, de buenas obras, de buen testimonio y trabajadora para que sea la elegida. Sí, vamos a ver qué tan trabajadora era. Vamos a analizar cuánta agua bebe un camello, un solo camello. Un solo camello, de acuerdo a la estadística, bebe entre 20 a 30 galones de agua. Y recordémonos que Eleazar llevaba 10 camellos. Un camello que bebe entre 20 a 30 galones, solamente lo multiplicamos por 10 y en total serían entre 200 a 300 galones de agua. Esto implica un trabajo pesado que solo una mujer de hogar o una mujer de buen corazón lo haría. De lo contrario, no se puede. Especialmente cuando es una persona que yo no conozco y quiere que yo le dé de beber a él. Y luego, pues de mi buen corazón nace también darle de beber a esos camellos. Es un trabajo, solo una persona de buen ánimo lo haría. Vamos a leerlo. Génesis 24, 18 al 22. Ella respondió, esto es lo que dijo esta doncella. Bebe, señor mío, le dio de beber a él, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio de beber a Eleazar. Y luego, y cuando acabó de darle de beber, dijo también la doncella, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y vació el cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar más agua para todos los camellos del criado. Impresionante. Les dio de beber a él, al criado Eliezer, y a 10 camellos que iban con él. Impresionante. Bueno, Rebeca pasó la prueba, pero esta es apenas la primera prueba. Falta la segunda. Entonces ya esta doncella con esta obra que hizo había ya calificado como para la doncella o la novia de su amo Isaac. Entonces porque era trabajadora, de buen corazón, era lo que él esperaba. Ahora, después de darle agua a Eliezer y luego los 10 camellos, la novia ya está lista para la segunda prueba. O sea, ya pasó la primera. Ahora vamos a ver si es del linaje o de la familia. Ok, ¿cuál era la segunda prueba? Vamos a ver. La novia debe aceptar salir de su tierra donde ella habita. Ella habitaba en Babilonia, Ur de los Caldeos, Babilonia. Y tenía que venir a las tierras donde su prometido habitaba, que era en Canaán, la tierra prometida. Okay, en Génesis 24, 23 al 26, dijo, estas son las palabras de Eliezer. Eliezer le pregunta, ¿de quién eres, hija? Te ruego me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde pasemos, donde podamos pasar, descansar? Entonces esto es lo que ella responde. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nahor. ¿Ok? Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para que puedas posar. Es impresionante, ya pasa esta es la segunda prueba, ver de quién era hija. Y tenía que ser del mismo linaje de Abraham, de la misma familia de Abraham, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que también pasó la segunda prueba.
porque era también del mismo linaje de Abraham, la familia de Abraham. ¿Ok? Entonces, el hombre entonces se inclinó y adoró a Adonai porque había encontrado respuesta a su plegaria. Entonces aquí está confirmada que ella, Rebeca, era la novia elegida por el Eterno para Isaac. Entonces, con toda confianza, Eliezer llega a la casa y empieza a repartir los regalos, los bienes que traía, ¿verdad? A la familia y a la novia, las vestiduras y todo. La adornó para traerla, para sacarla de Ur de los Caldeos y traérsela a Isaac. Entonces aquí vemos que Rebeca ya pasó la prueba. Ahora viene lo siguiente. Ya Rebeca está lista para recibir todos los regalos o los galardones que le lleva el criado de Abraham, o sea, Eliezer. En Génesis 24, 52 al 53 dice lo siguiente: cuando el criado de Abraham oyó su palabra, se inclinó en tierra ante Adonai y sacó el criado vasos o alhajas de plata y alhajas de oro o vasos de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. O sea, su familia es bendecida a través de Rebeca también. Ahora, la Reina Valera habla de vasos de plata y vasos de oro. O sea, eso sabemos que un vaso para nosotros es algo que es un vaso, un recipiente. Pero la escritura en el hebreo aparece alhajas de plata y alhajas de oro. O sea, le llevó cosas preciosas de oro y de plata para vestirse. ¿Ok? Y vestidos, también llevó vestidos, vestiduras para que se vistiera, para que dejara tenía que vestirse como una reina, o sea, real, como una novia, no desnuda o no, ¿me entiende?, común y corriente, sino tenía que tener una vestidura elegante, muy decente para traérsela a Isaac y presentársela a Isaac. So, la novia tiene que aceptar todo esto. Tiene que aceptar las vestiduras, tiene que aceptar salir de Babilonia, tiene que ser trabajadora, tiene que ser de buen corazón. Hay muchos requisitos a cumplir que la novia tiene que tener para formar parte de la prometida de Isaac. Eliezer, ya de regreso en casa, encontró la novia, encontró la prometida aceptó salir de Ur de los Caldeos, aceptó salir de Babilonia, aceptó las vestiduras y ahora pues está lista para conocer a su prometido. Impresionante, muy bonito. Génesis 24, 61 al 65 dice lo siguiente: entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, siguieron a Eliezer. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Impresionante que él habitaba en el Negev. Es una profecía bíblica acerca del Negev, que desde ahí también Yeshua el Mesías también va a venir a recoger su prometida. Pero bueno, el 63 dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los que venían los camellos. ¿Ok? Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, se bajó del camello. Cuando vio a Isaac, se bajó del camello. Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el camino hacia nosotros? Y el criado había respondido, Eliezer había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió su rostro, se tapó, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí las vestiduras que ella trae, son las vestiduras que Eliezer le dio. Y Eliezer, cuando le da estas vestiduras, las acepta ella, las usa, las trae,
porque tiene que estar bien arropada, bien recatada para su novio. No puede venir en desorden, vestida desordenadamente, sino vestida como debe, como la Escritura dice, como la palabra del Eterno dice. Vamos a relacionar todo esto con las bodas del Cordero, porque esto es impresionante, la enseñanza que nos deja concerniente a reconociendo la novia de Isaac y también reconociendo la novia, la esposa del Cordero. Y es similar, es lo mismo. Vamos a ver, número uno, Yeshua no puede entrar en alianza o en pacto o casarse con una novia que es cananea, con una novia gentil. No, o sea, tiene que ser del linaje de Abraham. Tiene que ser de la misma. Por eso le dijo Abraham al criado, irás a mi parentela y tomarás de ahí mujer para mi hijo. El Mesías de Israel se tiene que casar con una doncella, con una prometida que sea del linaje real o la parentela real de Abraham, de la misma descendencia de Abraham. Entonces, por eso es que el Mesías de Israel no puede casarse con una cananea. Tiene que ser con una del linaje real. Entonces, pero para esto hay que identificarla quién es, hay que preguntarle de qué linaje es, qué es lo que cree. Entonces, no puede el Mesías casarse con una novia gentil o cananea, no puede. Ahora, el Mesías de Israel, Yeshua, no puede tampoco ir al extranjero a buscar la novia. Entonces, Isaac no podía regresar a Ur de los Caldeos. Isaac no podía ir hasta Ur de los Caldeos a buscar su novia. La novia era la que tenía que venir, salir de Ur de los Caldeos, de Babilonia, y venir donde estaba Isaac, que era en las tierras prometidas, en Hebrón. Bueno, él vivía en el Negev, que es cerca de Hebrón, Monte Hebrón. Entonces ahí tenía que venir la novia. Ahora el espíritu el espíritu de Adonai es el que está buscando la novia, el que dice está buscando obreros que le sirvan en espíritu y en verdad. Entonces, que aceptes el llamado es otra cosa, pero él está buscando ahorita porque la novia tiene que venir al conocimiento de la palabra de Adonai. O sea, es la novia que se va a someter, que va a venir a la palabra de Dios y no Dios someterse. No es Yeshua que se va a someter a las religiones, sino que es la persona que tiene que reconocer. Por eso dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Somos nosotros que tenemos que llegar buscando al novio, pero en obediencia, no en nuestro capricho, sino en obediencia a su palabra, ¿verdad? Entonces, Yeshua no puede ir a buscar la novia, es la novia que tiene que venir en busca de su novio, ¿verdad? 3. La novia del Mesías, la novia de Yeshua, tiene que tener dos cosas, ¿ok? Primero, los mandamientos de Adonai, y segundo, tiene que tener fe en Yeshua. Por eso es que si vemos nosotros que Eliezer lleva 10 camellos. 10 camellos representan los 10 mandamientos de la Torá. 10 camellos también representan las 10 tribus que están en el exilio. Eliezer sale en busca de ellas. Y tienen que tener fe en Yeshua. O sea, tienen que tener fe. La novia tuvo fe que iba a conocer a un Isaac que ella nunca había visto. No lo conocía, pero ella aceptó la invitación, aceptó los regalos de los 10 camellos que los 10 camellos llevaban, aceptó todo eso, y cuando aceptó, incluyendo las vestiduras que le llevó, o sea, dejó su forma de vestirse como se vestía en Ur de los Caldeos, ahora se está vistiendo conforme los vestiduras que aquellos camellos iban cargados. Ellos iban cargados con vestiduras, y esas vestiduras que llevaban esos 10 camellos se le entregaron a la prometida, y ella los aceptó, esas vestiduras, y vino a buscar, o sea, vino en fe a conocer a un Isaac que iba a ser su prometido. Es similar, es lo mismo, o sea, es un ejemplo para que nosotros veamos cómo sucedió y cómo va a suceder en el tiempo que estamos viviendo también nosotros. 4. La novia de Yeshua tiene que estar vestida de acuerdo a lo que está escrito.
o a las instrucciones en los mandamientos de Adonai, los 10 mandamientos de Adonai. Por eso les decía, los 10 camellos representan los 10 mandamientos de Adonai. 5. Yeshua tiene que quitarle el velo a la novia para revelarle la verdad. Isaac quitó el velo de Rebeca para darse en matrimonio con ella. Entonces es él el que le va a quitar el velo, pero si no trae velo, si no está cubierta, si no está tapada, si está desnuda, ¿qué velo le va a quitar? No la va a aceptar. Porque Isaac no hubiese aceptado una novia que venía desnuda, descubierta. Él aceptó una novia que venía cubierta, bien ataviada para su marido. Entonces, Yeshua también hará lo mismo. Okay. Está esperando una novia que acepte las vestiduras que se le dieron, ya vestiduras de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo al mundo. El mundo comienza e inventa modas a derecha y izquierda, pero la novia, la comprometida de Adonai, no va buscando modas, no va buscando ni marcas, ni modas, ni estilos, ni nada. Se viste decentemente, bien ataviada para su marido, bien ataviada, no desnuda, no viene enseñando piernas, no viene enseñando hombros, no viene enseñando más nada, viene bien cubierta. Imagínense que cuando la novia vio a Isaac de lejos, dice que hasta su rostro se tapó, su cara se tapó. O sea, no hubiese tenido chiste que se hubiera tapado la cara y hubiera venido enseñando el cuerpo. O sea, no tenía el chiste. Entonces ella venía bien ataviada, bien cubierta, bien recatada para su novio. Esas son las vestiduras de la que Adonai reconoce como la novia de su hijo, la novia del Cordero. Entonces, para que se den las bodas del Cordero, esa novia tiene que estar con sus vestiduras de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, número 6. La novia debe de aceptar el pacto que el Mesías Yeshua le trae. Solo así mostrará que lo ama en verdad. ¿Verdad? Yeshua dijo, si me ama, guarden los mandamientos, guarden las ordenanzas, ¿verdad? En Juan 14:15 y Juan 14:21. El que me ama y guarda mis mandamientos, en realidad es el que me ama. Si no acepta eso, no puede formar parte de la novia del Cordero. Ok, Yeshua vino por sus ovejas a recoger sus ovejas, ¿cómo se llama? A regresarlas al pacto, a las ovejas de la casa de Adonai. Vamos a ver cuáles son estas ovejas de que Yeshua vino, por las que él vino. Y como ahora todo el mundo dice ser oveja de Adonai. No todos son ovejas del Eterno. Jeremías 56 dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Adonai, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Adonai, su Elohim, su Dios. Dice el verso 6, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron y anduvieron en monte y en collado, y se olvidaron de sus rediles. Las ovejas que el Eterno llama, Adonai llama como ovejas de él, son la casa de Israel y la casa de Judá. Estas son las ovejas perdidas de Adonai. Estas son las que Yeshua vino a recoger, son las que vino a juntar nuevamente. También lo vemos en Ezequiel 34:6. Vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, no de los gentiles. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Adonai el Señor. Ay de los pastores de Israel, hay un clamor, ahí viene un juicio, un castigo a los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan. Dice, es una pregunta, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? O sea, ¿no están supuestos los pastores a dar de comer a sus rebaños, a cuidar a sus rebaños? Ok, pero estos pastores no están alimentando, no están cuidando los rebaños. Entonces hay de estos pastores que no están cuidando el rebaño. ¿A quién está haciéndole el llamado? Es a Israel y a los pastores.
de la casa de Israel. Entonces a esos es que Adonai llama sus ovejas. Entonces Yeshua venía a recoger estas ovejas que se habían descarriado por causa de los pastores que no estaban cuidando estos rebaños. Vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento. Dice, anduvieron perdidas mis ovejas por los montes y en todo collado alto y en todas colinas, y fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Entonces en el Nuevo Testamento lo vamos a ver más claro que a lo que Yeshua venía, el propósito de Yeshua venir, del Mesías de Israel de venir. En el Nuevo Testamento dice lo siguiente, Mateo 10:6 dice, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, este es Yeshua hablando, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, mire que el mensaje, enseñanza, no va dirigida a los gentiles, de la misma manera que Abraham le dice a su criado, no vayas a Canaán, a las cananeas, a buscar la prometida a mi hijo. Ve a mi parentela, allá, a mi casa, de donde yo salí, allá es donde vas a ir a buscar la prometida para mi hijo Isaac. Lo mismo hizo Yeshua, de la misma manera, no fue a los gentiles y él manda a sus discípulos y les dice, no vayan a los gentiles, no vayan para allá, tienen que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel para que vengan de regreso. Ellos son los que tienen que venir de regreso. Y yendo, dice, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esas son las buenas nuevas. El reino, las buenas noticias es que el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver cómo lo dice Mateo capítulo 15, 24. Ya este es el mismo Mesías hablando. Y dice, y él respondió y dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí es que a él se le había sido enviado a recoger las ovejas perdidas que los pastores habían descarriado, porque habían descuidado las ovejas de la casa de Israel. Yeshua a eso venía a recogerlas. Ahora, ¿cómo es que nosotros venimos a formar parte de la casa de Israel y dejamos de ser gentiles? Porque aquí dice el mismo Yeshua que a los gentiles no vayan porque yo no estoy formando alianza con ningún gentil, ni con samaritanos ni con gentiles. Mi alianza es con la casa de Israel, con el linaje real de Abraham. Entonces, en el libro de Gálatas 3:29 nos dice lo siguiente. Si vosotros sois de Mashiach, de Yeshua, ciertamente el linaje de Abraham sos, y herederos según la promesa, porque por medio del sacrificio de Yeshua nosotros venimos a formar parte de la casa de Israel, a formar parte del linaje real de Abraham. Pero cuando aceptamos a Yeshua y guardamos sus mandamientos, de lo contrario seguimos siendo gentiles, extranjeros. Entonces, el Mesías de Israel no puede tener alianza o casarse con un gentil, con un extranjero. Tiene que ser con el linaje de Abraham, con la misma descendencia de Abraham. Entonces, para formar parte de la casa de Israel o para ser parte del linaje de Abraham, hay que aceptar a Yeshua el Mesías y guardar sus mandamientos, sus instrucciones. De lo contrario, no formamos parte de la novia del Cordero. Yeshua no podía ir a los extranjeros. Ya eso lo vimos que Isaac tampoco podía ir a buscar la novia a Ur de los Caldeos. Tenía que quedarse ahí y el juramento era a Eliezer que no sacara a Isaac de donde estaba, que no lo llevara de regreso a Ur de los Caldeos, sino que la novia tenía que venir donde estaba Isaac. La novia es la que tiene que salir de Babilonia, de confusión, de Ur de los Caldeos. Entonces Yeshua no puede ir a los extranjeros. Yeshua fue ordenado a ir a la casa de Israel solamente, pero ¿quién fue el que le dio esta orden a Yeshua? Que no fuera sino a la casa de Israel. Bueno, Jeremías 50 del 4 al 20 dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Adonai, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando,
y buscarán a Adonai su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán su rostro, diciendo, venid y juntémonos a Adonai con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Está hablando en aquellos días y en aquel tiempo, que esos días y ese tiempo es ya, es ahora, donde Israel y la casa de Judá están volviendo a las raíces de su fe. Y incluyendo muchos extranjeros, muchos gentiles están dejando como Ruth sus creencias, sus dioses paganos y también formando parte de la casa de Israel, formando parte, que esa es la novia del Cordero. La casa de Israel es la novia del Cordero. Entonces muchos estamos ya dejando nuestras creencias babilónicas, idólatras, y estamos viniendo a la casa de Israel y ahora formamos parte del linaje de Abraham, formamos parte de la novia del Cordero, ¿verdad? Así es que vamos a ver el verso 20. En aquellos días y en aquel tiempo, repite otra vez este término, dice Adonai que la maldad de Israel será buscada y no aparecerá por ningún lado, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que había hubiere olvidado o dejado, porque ya no se hablará más, quitará el velo y ya su culpabilidad ya no existirá más. ¿Ok? La novia tiene que tener dos cosas, ¿ok? Hablábamos que la novia que primeramente tenía que aceptar, primero, aceptar los regalos, pasar la prueba, dos pruebas, que tiene que ser trabajadora, tiene que ser de buen testimonio, pero también tiene que ser de la casa real de Abraham y salir de ahí. Vamos a ver las dos cosas que tiene que tener la novia del Cordero. Número 1, los mandamientos de Adonai. Número 2, la fe en Yeshua, la fe en el Mesías. Y eso lo vamos a hallar por todo el Nuevo Testamento. Okay. El sirviente de Abraham tomó 10 camellos de su amo y se encaminó a buscar la novia. El criado toma 10 camellos, ya dijimos, los 10 mandamientos, y viene en busca de la novia, a ver si la novia quiere aceptar esos mandamientos. Y la fe en Yeshua. Ok, Génesis 24:10 dice, entonces el criado puso el criado puso su mano debajo de su muslo, el muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, dice, tomando, dice, todos los regalos que había escogido su señor. Abraham había escogido los regalos que iba a traer. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a donde era la ciudad de Nahor, ¿verdad? Hasta allá se encaminó con los camellos. Los camellos eran ¿de quién? De Abraham. Los mandamientos ¿de quién son? Son de Adonai. Entonces, y los regalos que trajo, los traía, los puso, los galardones a la novia que acepte ser la novia de Isaac. Entonces, para aceptar ser novia de Isaac hay que tener fe en Isaac y aceptar los regalos que trae, porque si no quieres aceptarlos, porque imagínate las vestiduras que traía. No, pues esas vestiduras yo no me he visto así, no estoy acostumbrada a esas vestiduras, yo me gusta vestirme semidesnuda y esas vestiduras no me gustan, no me agradan. Entonces no formas parte de la novia del Cordero. Tienes que vestirte de acuerdo la enseñanza, de acuerdo a los 10 mandamientos. Ok, de acuerdo a la palabra de Dios tiene que ser tu vestidura. No como tú quieras, no como te enseñaron, no. Tiene que ser como está escrito en su palabra. Ok, ¿qué dice el pacto renovado sobre todo esto? O sea, ¿qué dice el Nuevo Testamento de acuerdo a todo esto que estamos viendo? Apocalipsis 24 dice lo siguiente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Adonai. O sea, el testimonio de Yeshua y los mandamientos de Adonai. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con el Mesías 1000
años. Vamos a ver qué dice Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Adonai y Padre, nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, que la vuestra obra de fe es vuestro trabajo de amor. Y también, o sea, además de tener la obra de fe o el trabajo de amor, que es en Adonai, también la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Yeshua el Mesías. Eso es lo que tenemos que tener nosotros sin cesar, que constantemente eso permanezca en nosotros, ¿verdad? Para poder formar parte de la novia del Cordero. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. El tiempo se nos acortó, pero lo importante e interesante de esta lectura semanal es que entiendas que para formar parte de la novia del Cordero, tú tienes que primero pasar las dos pruebas. Ser una persona dócil que debes someterte a su palabra, aceptar su palabra, someterte tal y como está escrito en la palabra de Adonai, del Eterno. Si tú no haces lo que está de acuerdo a la palabra del Eterno, no formas parte de la novia del Cordero. La novia de Isaac tenía que ser trabajadora, tenía que ser hospedadora, tenía que tener un buen corazón, aceptar los regalos que se le trajeron en prueba de que había aceptado a Isaac. Entonces dice que cuando se le trajeron esos vestidos, ella los aceptó. Cuando se le trajo todo lo que se le trajo, que venían en 10 camellos, ella lo aceptó. Y cuando se le dio la propuesta que tenía que salir de Ur de los Caldeos, de Babilonia, y venir a donde estaba Isaac, ella también aceptó abandonar Babilonia. Entonces la novia que está preparada para el Mesías debe hacer lo mismo, aceptar los 10 mandamientos sin abolir uno solo, aceptar de la forma que la Escritura te ordena que vivas, andes, camines y te vistas. Debes aceptar todo eso y además de aceptar todo eso, también debes de aceptar salir del sistema religioso de confusión de las doctrinas que existen en nuestros alrededores, abandonar todas esas doctrinas de error y venir al conocimiento de la palabra del Eterno tal y como el eterno Dios nos lo manda en su palabra. No interpretar textos de las Escrituras, sino obedecer tal y como está escrito. Y luego tener fe en Yeshua, el Mesías, al cual no hemos visto, pero cuando lo veamos, nosotros vamos a saber, porque el Espíritu de Adonai nos lo va a dar a conocer, porque sabemos que estamos viviendo un tiempo peligroso donde está por surgir el anti-Mesías, ¿verdad? Que viene siendo todo lo contrario de que el Mesías enseñó. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ser guiados por Eliezer, porque este Eliezer representa el Espíritu de Adonai, el que nos va a instruir, nos va a guiar. Además de los 10 mandamientos, tenemos a Eliezer, tenemos el conocimiento del Espíritu de Adonai, el cual nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Imagínense, Rebeca no conocía quién era Isaac, pero le preguntó al criado y le dijo, ¿quién es este que se viene acercando? Y él le dijo, él es mi amo, él es mi señor, él es Isaac. Entonces, de la misma manera nosotros, cuando aparezca el antimesías, nosotros, el Espíritu de Adonai nos va a dar a conocer que ese no es el Mesías, pero cuando aparezca el verdadero, ese Espíritu de santidad, porque estamos guardando los mandamientos del Eterno, los 10 mandamientos del Eterno, Él nos va a hacer saber si es o no es. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para este tiempo. La enseñanza de ahora es muy bonita, muy excelente, a aprender muchas cosas de aquí. Entonces queremos formar parte de la novia del Cordero, queremos formar parte de la elegida por Adonai. Guardemos los mandamientos, sometámonos a su palabra, a los mandamientos, lo más que podamos. Es un tiempo peligroso, es un tiempo donde no hay ya mucho que mirar para decir que estamos viviendo los últimos tiempos. Nos queda poco tiempo, la venida del Mesías está cerca, pero
también los juicios del Eterno están por caer sobre la tierra. Yo, como siempre lo he dicho y enseño, no porque yo lo haya inventado, no, la palabra del Eterno está escrita. Yo leo la palabra del Eterno y les enseño lo que está escrito en su palabra. Y a través de la Escritura podemos ver que este es el último tiempo que estamos viviendo. Ya no espere vivir 10, 20 años más. Estamos viviendo tiempo peligroso. No queda mucho tiempo para que comiencen a caer los juicios del Eterno. Te insto, te invito que te prepares, porque la ira del Eterno está por caer y también la ira del maligno está por caer también sobre todos los moradores de la tierra. Los únicos que serán librados son la novia, la elegida del Cordero. Ellos serán librados de esta prueba. Sí, pasarán aflicción, pasarán tormento, pero serán librados, dice la Escritura. Así es que te invito a que formes parte de la alianza con el Eterno, la alianza con Yeshua, que formes parte de la prometida del Cordero, la novia del Cordero. Ha sido por ahora. El Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que el Eterno alce su rostro sobre ti y te dé vida, que el Eterno alce su rostro hacia ti y ponga en ti la paz. Shalom. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde. Será hasta la próxima.